¿Quién era la UIF? Entonces, bueno, pues ahí estaba Santiago Nieto, a quien tengo en la línea telefónica. Te aprecio mucho, Santiago, por tomarme la llamada. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a ti y a tu auditorio, Luis. Oye, cuéntanos un poco más de lo que se pueda contar sobre este asunto. Me brincó la cifra $700 millones alrededor de García Luna. ¿Se puede recuperar ese dinero para el Estado mexicano, Santiago? Cuéntanos. A ver, hay como varias aristas de este caso. La primera sería cómo se llegó esa información. Fue a través del contacto con las agencias norteamericanas que nos plantearon que había un tema con García Luna. Por eso cuando García Luna es detenido en Estados Unidos, la UIF ya tenía una investigación bastante robusta. Esa investigación empezaba en la época de Calderón, cuando García Luna contrata un servicio que se llama Nice Track, y con eso tuvo el primer sistema de espionaje telefónico en México. A dos hermanos, los hermanos Weinberg, que a la postre se convertirían en sus socios aliados. Estos hermanos Weinberg constituyen una empresa en Panamá, Numbac. Esa empresa en Panamá en 2011 genera una filial en México, y la contratación gubernamental, por eso, digamos, va la cifra varía, pero son cifras, pero juntando todo podemos llegar a las cantidades mencionadas. Son 2.600 millones de pesos los que se contrata durante la época final de Felipe Calderón y la primera, y digamos los 6 años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta 2018 hay este tipo de contrataciones. Y además hay otro bloque de contratos en dólares que son 77 millones de dólares. Todo esto para Numbac. A eso habría que sumarle que GLAC, que es otra empresa de García Luna, había sido contratada por el gobierno de Miguel Ángel Mancera por 32 millones para generar un diagnóstico sobre una fiscalía en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. ¿A dónde se iba ese recurso? Básicamente a Panamá. Pero también se iba para hacer pagos en Tel Aviv, en Curazao, en Letonia, y del dinero de Panamá se pagaba el esquema de vida de García Luna en Miami. De hecho, los hermanos Weinberg, que eran los propietarios del inmueble donde García Luna se encontraba, y esa, digamos, es una información que se le dio a los fiscales del Distrito Este de Nueva York. Tengo entendido que la defensa García Luna ha planteado que esa información no sea utilizada en el juicio, sino solamente se le esté juzgando por lavado de dinero y por vínculos con la delincuencia organizada. Vamos a ver cómo va prosperando esa parte, que es, digamos, la penal en Estados Unidos. La penal en México está relacionada con una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera por los datos que acabo de mencionar sobre temas totalmente bien ligados con corrupción. Esa parte ha estado, desde que salí de la unidad, no tengo datos de cómo se ha ido continuando el tema en la Fiscalía General de la República, pero efectivamente, como el canciller Marcelo Ebrard lo mencionó, la UIF presentó una demanda civil en Estados Unidos, en donde el tema central eran en ese momento 250 millones de dólares, que el despacho que la UIF contrató, porque la UIF no puede litigar ante los tribunales norteamericanos, como tampoco la Cancillería lo puede hacer, se hace a través de despachos que tienen la autorización de las barras norteamericanas de cada estado para poder litigar. Entre la información que tenían las autoridades norteamericanas y los datos del despacho, en fuentes abiertas y en investigación propia, daban otros 250 millones de dólares. Entonces están los 77 millones de México, más los 2.600 de la contratación, más los 250 millones de propiedades vinculados con García Luna y sus allegados, que son el centro de la demanda. ¿Qué ha pasado en esta parte de la demanda? Que creo que es importante decirlo. La defensa de García Luna, que la llevan en México y en Estados Unidos, plantearon una motion to dismiss con la finalidad de que se desechara la demanda del Estado mexicano. Afortunadamente fue resulta en contra y ellos la tienen en este momento apelada ante los tribunales de Florida, pero ya dio un primer paso positivo hacia el reclamo de México, y creo que es algo importante que hay que plantear. Hay, de hecho, una denuncia que presentaron en contra
en la Fiscalía Anticorrupción, los abogados que litigan el caso a favor de García Luna, la verdad sin sentido, de que no tenía atribuciones para firmar el contrato y cosas así, cuando finalmente había autorización de varias áreas del Estado mexicano competentes, incluyendo el Consejo de Seguridad Pública, que me había, se me había instruido que hiciera presentar esa demanda en Estados Unidos. Yo creo que es un tema fundamental. Si queremos realmente reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos, la recuperación de activos, la extinción de dominios es un tema importante, como el que estamos ahorita imputando en Hidalgo. Ahora, y ahorita platicamos de lo de Hidalgo, si nos das oportunidad, Santiago, pero para seguir un poco con lo de García Luna, entiendo que entonces son varios elementos y que estarían sumando más o menos estos 700 millones de dólares. En el caso de los contratos, o sea, al final de cuentas fueron contratos, me dices, por más de 2.600 millones de pesos, que serían pues más o menos unos 130 millones de dólares, ¿no? Por ahí, ¿cómo se pueden recuperar? O sea, porque a lo mejor, pues ya se gastaron, ¿no? O sea, a lo mejor ya este tema ya se movió, ya se contrató lo que se había contratado. ¿Realmente era solamente un contrato falso o a lo mejor pues sí hubo algún entregable? No sé, ¿qué sabemos un poco más sobre estos contratos? No estoy ni defendiendo ni crucificando a nadie, pero eran contratos solamente para que le dieran el dinero y se lo quedara, o si hacía algo con ese dinero, o sea, al final respondía por lo que lo habían contratado. La verdad es que parte del esquema que se vivió durante esos años y que se sigue viviendo en varios espacios tiene que ver con la contratación de empresas fachada. En una primera instancia, evidentemente, no era una empresa fachada, pero después hay subcontrataciones. Aquí en este caso eran contratos que se daban por parte de la Comisión Nacional de Seguridad, por parte del órgano especializado en los centros de readaptación social. Había temas vinculados inclusive con espionaje. Había incluso temas de aviones no tripulados. Entonces, eso iba, digamos, aumentando la cantidad de contratos que se tenían, y algunos evidentemente sí se ejercieron. Otros eran cosas, bienes, digamos, que se utiliza de utilización inmediata, y hay cosas que sí se podría rastrear si realmente esas compras existieron o no. El tema central es que, bueno, esta información la tienen los fiscales del Distrito de Estados Unidos, es parte de la información que se dio a la Fiscalía General de la República, y ese es el punto, creemos, más importante para darle seguimiento a las cosas. Como abogado, como especialista en estos temas, ¿qué tanta posibilidad hay de que esto realmente se concrete? ¿Hay antecedentes en donde los estadounidenses nos hayan dado propiedades, activos, dinero de algún delincuente mexicano que haya lavado dinero allá? ¿Hay algún antecedente que respalde lo que se quiere hacer contra García Luna? Bueno, hay dos temas importantes. También uno impulsado por la Cancillería, que son las demandas que se presentaron en contra de las armerías. Y el segundo caso es precisamente el despacho que la UIF contrató, que tenía un precedente con el tema de FICREA. FICREA, como sabemos, había sido un proceso de defraudación en una institución financiera, y este despacho pudo localizar los bienes, no en un tema de corrupción política, sino finalmente de fraude, de los directivos de FICREA, y recuperar para los demandantes mexicanos cantidades importantes de dinero en el contexto de cuentavientes, que fueron las personas afectadas por esa actuación. Digamos que estaba ese precedente, y por eso fue que se decidió contratar ese despacho, que era el único que hasta ese momento tenía la expertise para poder llevar a buen puerto estas acciones. Ahora, también sabíamos que era un tema que no iba a ser inmediato. Tanto las demandas en las armerías de la Cancillería como esta demanda no iba a ser un tema inmediato, y que, bueno, por supuesto, explican la estrategia de los abogados que plantearon que yo no tenía competencia para firmar el contrato, y que presentaron esa denuncia. Si se caía el asunto en México, se caería el asunto en Estados Unidos, y esa era la estrategia de este grupo de litigantes. Y bueno, de todas maneras, o sea, no ha habido... Está el antecedente de las armerías, que es importante, es muy relevante, lo hemos platicado con la Cancillería en varias ocasiones, pero no ha habido todavía un antecedente de este resultado, o sea, que al final sí nos regresen la lana. Bueno, pues el de FICREA es un resultado no para el Estado, pero sí para los mexicanos y las mexicanas que fueron defraudados. Entonces, digamos, el camino está
está planteado. Claro, no es un tema, seguramente es un tema que se va a ir a todas las apelaciones posibles, pero yo creo que si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, y eso finalmente es algo que sí se hizo durante esos años. Y cerrando con lo de García Luna, lo que hoy está en debate, el juicio en Nueva York, nada tiene que ver con este asunto, este es otro que se está dirimiendo en California. Sí, digamos que aunque están ligados los mismos actores, un juicio es penal sobre lavado de dinero y vinculación con el narcotráfico, el apoyo al cártel de Sinaloa, es el de Nueva York. El de México es un tema de corrupción política, de peculado, el penal. El civil de Estados Unidos tiene que ver con la recuperación de activos, la extinción de dominio, en virtud de que los recursos fueron obtenidos de forma ilícita, ya sea por vínculos con la delincuencia organizada o ya sea por temas de corrupción política. Oye, cambiando un poco de tema, hoy estás al frente de la Procuración de Justicia en Hidalgo, reto ahí importante, y me llama la atención este caso que también se ha mediatizado mucho, denominado la estafa siniestra, una especie como de estafa maestra en Hidalgo que involucra al exgobernador Omar Fayad. Cuéntanos un poco, ¿qué se está investigando sobre el tema? ¿Qué se puede saber? Bueno, desde la época de la transición, el gobernador Julio Menchaca nos pidió que tuviéramos especial cuidado en la contratación de empresas, fachada, y tanto la Contraloría del Estado como nosotros desde el ámbito de la Procuración de Justicia empezamos a detectar que había ciertos municipios que habían recibido recursos, por ejemplo, para combatir el COVID, para poder limpiar presas, para poder rehabilitar caminos, y que estos no se habían desarrollado. También contrastaba la cantidad de recursos, ¿no? Por ejemplo, 70 millones para Nopala o 109 millones para Singilucan, etcétera, que habían llegado y que no habían sido sujetos de ningún tipo de revisión, ni por la Auditoría del Estado, ni por la Contraloría del Estado. A partir de ahí pudimos localizar y tenemos en este momento a 6 presidentes municipales ya vinculados a proceso por la estafa siniestra. Tenemos otros 2 vinculados a proceso por otras razones, un tema de corrupción por un lado y otro un tema de violencia política en contra de las mujeres, 8 en total de los 84 presidentes municipales de la entidad, y esto nos ha permitido que 3 permanezcan en prisión preventiva justificada y tengamos otros 3 vinculados a proceso que han tenido que dejar el cargo en razón de que bueno, tienen un proceso penal con una vinculación a proceso y por tanto la suspensión de sus derechos político-electorales. A partir de aquí, yo siempre he pensado que las procuradurías, las fiscalías tienen que ser academias de canto. Necesitamos obtener información, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos lo permite, para poder ir al siguiente nivel de las personas que orquestaron. Evidentemente los presidentes municipales no eran el último nivel, sino tenemos ya un segundo nivel, digamos, documentado de funcionarios, de secretarios de Estado relacionados con estos hechos de corrupción. Hablamos de 2,000 millones de pesos en total, que para un estado como Hidalgo la verdad es una cantidad impresionante, por los niveles de pobreza, de marginalidad, como el gobernador Julio Menchaca lo ha planteado, el mayor enemigo de Hidalgo es la pobreza, y lo que se tiene que hacer es pues, generar políticas públicas que permitan reducir esas enormes desigualdades sociales, y llevarse 2,000 millones de pesos, pues nos parece que es terrible. Durante los primeros meses de 2022, pero ya encontramos el esquema también en 2021 y vamos a ir hacia atrás revisando precisamente con el mismo esquema la recuperación de activos. A este momento los presidentes municipales involucrados han devuelto más de 100 millones de pesos a la hacienda pública. Creemos que ese es el motor, debe ser el camino. Pero que es el 5%, ¿no? De todo lo que se transaron, o sea, 2,000 millones, nada más 2022. Sí. No, vamos avanzando, nos faltan varios casos, tenemos que, digamos, hacer casos ejemplificantes y que sirvan para que las personas pues devuelvan los recursos, den información respecto a quienes orquestaron esto. Creemos que inclusive se puede llegar al ámbito superiores, y creemos que no es un hecho aislado. Seguramente en todas las entidades federativas habrá ocurrido algo así. Vamos a seguir de cerca el tema. Oye, ¿y el huachicol cómo va?
Bueno, el principal problema del Estado es precisamente el huachicol, que es competencia federal, no es competencia local, pero lo que hemos visto es que el huachicol tiene un componente que multiplica los casos delictivos en los ámbitos como el homicidio doloso, como la extorsión, como el secuestro, como el cobro de piso, como los temas de narcomenudeo. Y de hecho, donde sí tenemos competencias en narcomenudeo y en muchos de los espacios, no digo que en todos, pero en muchos de los espacios donde hacemos un cateo encontramos narcomenudeo, cristal, básicamente cristal, marihuana, cocaína, y encontramos tomas de Pemex. Se la dice inmediatamente a Pemex, se aseguran los inmuebles, las personas se ponen a disposición primero de la Procuraduría del Estado, y en los temas de huachicol se ponen a disposición de la Fiscalía General de la República, y bueno, sí hay que reconocer el trabajo de la Guardia Nacional y la Sedena para reducir esto. Pero hay que pensar algo, no solamente se trata del huachicolero, que con los ductos recientemente encontramos entre la Secretaría de Seguridad del Estado y nosotros una manguera que habían roto el paso del agua para meter la manguera dentro del ducto de agua y así poderla simular la toma clandestina. En lo que va de la presente administración del gobernador Menchaca, pues se ha recuperado poco más de 360,000 litros de hidrocarburo, pero la parte central es, si realmente queremos pegarles, no solamente hay que pegarle al huachicolero, hay que pegarle a las estructuras jurídicas, las estructuras financieras que lo soportan, hay que pegarle a la corrupción política. Muchos presidentes municipales están metidos en el tema, por acción o por omisión, y bueno, por supuesto, también a la base social que apoya a estos grupos, y eso solo se puede hacer con desarrollo económico, inversión, trabajo, evidentemente programas sociales, para cambiar la fisonomía del Estado. Te aprecio mucho, Santiago Nieto, que nos hayas tomado esta llamada telefónica, y bueno, pues estamos ahí al habla. Gracias por la información y por la apertura. Te mandamos un abrazo, buen día. Un abrazo, Luis. Muchas gracias. Gracias, es Santiago Nieto, hoy día procurador allá en el estado de Hidalgo. Y bueno, a ver, no perdamos de vista dos cosas. Uno, que es lo que convoca y provoca esta llamada con Santiago Nieto, a quien le aprecio que me la haya tomado, el asunto de García Luna. Dos, el tema de el escándalo que se viene con la estafa siniestra allá en Hidalgo. 2,000 millones de bar, no más 2022. Uf, pues qué hacía, no, es que, como dicen, no tenían llenadera. Está cañón. Bueno, pero a ver qué dice, a ver si algo dice Omar Fayad en algún momento. Vamos a darle por ahí seguimiento. Omar Fayad creo que ya ahorita está en su faceta de DJ. Él ya está preocupado en otras cosas. Quiere que lo inviten a los festivales de electrónica, los nuevos looks. No más que, oiga, Gober, y los 2,000 millones de baros, ¿dónde quedaron? Nomás de 2022. Vamos sumándole, a ver si no termina siendo una especie como la estafa maestra, ¿no? La estafa maestra fueron, pues, más o menos como 6,000 millones de pesos, si no me equivoco.